7 de septiembre de 1949 nació Carlos Enrique Leder Rivas, en la ciudad de Armenia, Quindío, en Colombia. Es el tercero de los 4 hijos del ingeniero alemán Kurt Wilhelm Leder y Helena Rivas, pero su familia se mudó a Medellín, Colombia, cuando él tenía 11 años. A sus 15 años, sus padres se divorciaron y Leder viajó con su madre a Nueva York. Se involucró en el mundo del crimen desde joven robando carros y contrabandeando estos carros en Colombia, también expendiendo hierba en las calles, pero fue capturado en Long Island en 1971 y volvió a ser capturado el año siguiente por el mismo delito, sumado a la posesión de estupefacientes. Pero sin nadie saberlo, en la cárcel Danbury, Connecticut, cambiaría la historia de Carlos Leder y el narcotráfico. Conoció a uno de los traficantes de hierba más grande de Estados Unidos, George Jung. Él le contaba sobre cómo transportaba en avionetas desde las sierras de México hasta California decenas de kilos de su producto. Carlos Leder aprende este método y lo desea replicar, pero esta vez con cocaína. Antes de iniciar con su negocio, en sociedad con Jung, trae desde Colombia 50 kilos de coca hasta el aeropuerto de las Bahamas en un vuelo comercial donde 2 pasajeros llevan esto en maletas. Allí otras 2 personas llevaron el equipaje de las Bahamas a Estados Unidos, para esta forma burlar la autoridad estadounidense, que tenía un control riguroso con los colombianos y los vuelos provenientes de ese país, pero era flexible con vuelos provenientes de las Bahamas. Jung vende esta mercancía por $2 millones en Estados Unidos. Y desde este punto inicia la estrategia de Carlos Leder y el tráfico aéreo. Carlos Leder compra una isla en las Bahamas llamado Cayo Norman, en el cual tiene una cabaña que él llama Volcán por la forma que tiene. Construyó una pista de más de 1 kilómetro para que todo tipo de aeronaves pudieran aterrizar en el Cayo, ya que era un punto estratégico entre Colombia y Estados Unidos, y era lo suficientemente tranquilo y escondido para realizar sus operaciones. Pero el Cayo Norman, además de uso ilícito, se convirtió en un lugar de lujuria y descontrol. Fiestas, alcohol, mujeres y muchas sustancias ilícitas era lo que se veía recurrentemente en el Cayo, que fue lugar de residencia de Leder por algunos años y donde pudo satisfacer sus deseos, incluyendo su adicción a los productos que él mismo ha traficado y otros narcóticos más. Las personas llegaban en aviones para participar de estas fiestas e incluso Leder llevó forzosamente a un integrante de los Beatles y a otro de los Rolling Stones. Este último compuso una canción en el Cayo. Leder ofrecería esta primera ruta aérea a muchos narcotraficantes colombianos que enviaban su cargamento por vía marítima o por medio de personas en los aeropuertos, los cuales son monitoreados por la DEA. Además de ofrecer la ruta, ofrece muchos contactos americanos y estaban protegidos por algunas autoridades sobornadas para realizar sus acciones delictivas. Pablo Escobar era uno de ellos. Gracias a Leder, pasaba cientos y hasta miles de kilos a los Estados Unidos. Ellos dos, junto a otros narcotraficantes, estaban logrando uno de los cometidos e ideales de Leder: inundar a los Estados Unidos de esta sustancia. Pero el envío desenfrenado de este narcótico a los Estados Unidos despertó la atención de la DEA, el cual iniciara las investigaciones y localizaría finalmente el Cayo Norman, y las capturas de algunos pilotos y otras pruebas fueron suficientes para acusar a Leder de conspiración, contrabando y evasión fiscal. Pero Leder ya había regresado a Colombia, porque sabía que la DEA seguía sus pasos. Fue capturado y liberado por el gobierno de las Bahamas, que ya estaba sobornado, y además, el grupo de narcotraficantes le pidió que se involucre más en los asuntos del negocio. Se radicó en Armenia, donde llegó como un magnate que había surgido gracias a sus negocios en los Estados Unidos. Y así empezó a usar su dinero como medio para sostener su imagen. Una de sus más conocidas inversiones fue la Posada Alemana, un complejo hotelero y turístico nunca antes visto en el país. Tenía animales y otros lujos, por lo que era concurrido por muchas personas, incluyendo sus amigos traficantes. Él era un admirador del nacionalismo y de Adolf Hitler, gracias a que desde joven le gustaban sus escritos y ya que su padre también
tenía afinidad por el dictador alemán. Esto influyó en que creara su partido político en el Quindío, donde impulsa estas ideas nacionalistas. Después de intento de secuestro a él y otros integrantes del grupo de traficantes, deciden formar el Cartel de Medellín, una organización criminal que unió las fuerzas para blindar su negocio ilícito y obtener protección. Pero la DEA ya se encontraba en Colombia, en busca de que el gobierno colombiano autorizara la extradición para así llevarse a Leder y otros integrantes a pagar sus delitos en Estados Unidos. Esto era lo que más le temían todos los integrantes del Cártel de Medellín, por lo que empezaron la presión contra el gobierno colombiano para evitar que esto suceda. El gobierno colombiano inició la cacería de todos los integrantes de este cartel, sin aún haber firmado el tratado de extradición, luego de que el ministro Lara Bonilla fue dado de baja por el Cartel de Medellín. Leder decidió esconderse en la selva, en una casa campestre. Allí seguía celebrando con sus fiestas llenas de lujuria y estupefacientes. Él aumentó el consumo de narcóticos y tenía fiestas con varias mujeres y hombres que pedía que llevaran hasta el lugar. Pablo Escobar, que era el líder del Cártel de Medellín, veía a Leder como alguien que podía interferir con sus intereses de ser el mayor capo de la droga. Además que conocía el potencial que tenía y del momento que estaba pasando con los excesos que incluía una ocasión en la que el líder dio de baja a uno de los trabajadores de Escobar, por lo que decide traicionarlo, dando la información de la ubicación de la casa campestre en medio de la selva. Carlos se encontraba en una fiesta, cuando alias Pinina, uno de los sicarios de Escobar, le dice: «Llave, piérdase que la policía le va a caer en 2 horas». Él trató de huir, pero la realidad es que ya estaba rodeado. Trató de sobornarlos, pero no fue posible. Aún así, Carlos Leder estaba tranquilo, porque solo tendría que pagar prisión en las cárceles de Colombia. Lo que no sabía es que en menos de 12 horas firmaron el tratado de extradición y fue llevado en un avión directo a Florida para ser condenado. En el juzgado de Florida se encontró de nuevo con su socio George Jung y un amigo que fue socio, Carlos Toro, los cuales testificaron en su contra, consolidando todas las pruebas que tenía la DEA contra él. Fue condenado a cadena perpetua por dirigir una organización criminal y por conspiración. Después de varios acuerdos y de dar información importante para la DEA, Carlos Leder fue liberado en 2020 y deportado a Alemania, donde tendría protección debido a la nacionalidad de su padre. Actualmente vive en Frankfurt, donde muy poco se sabe de él. Vándalos.